energético, el sistema energético es muy importante desde el punto de vista económico, social y medioambiental, o ambiental si ustedes quieren, porque hay un tema de gobernabilidad. Lo único que estoy haciendo referencia aquí son a lo que se ha llamado la silla de la sustentabilidad, una silla un tanto extraña porque tiene 3 patas nada más, digamos, que son la económica, la social y la ambiental, con el respaldo de la gobernabilidad. ¿Gobernabilidad qué significa? Mantener el sistema bajo control, de alguna manera. Y entonces, en consecuencia, el sistema energético justamente es relevante en estas 4 dimensiones, digamos. Es decir, que el tema de gobernabilidad en energía es un tema importante, teniendo en cuenta que, como se dijo al comienzo, la energía es lo que se llama una industria de base. Es decir, nada puede funcionar sin energía, digamos. Es decir, no hay ninguna posibilidad que yo pueda llevar adelante cualquier tipo de actividad de consumo o de producción si no obtengo el concurso de alguna forma de energía. Entonces, todos los recursos naturales, los cursos de aguas incluidos, las costas de los cursos de agua incluidos y los recursos del subsuelo y aéreo son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Por eso, cuando se habla de privatización de los recursos naturales se comete un error. Los recursos naturales no pueden ser privatizados. Para poder ser privatizados habría que haber reformado la Constitución. Han sido entregados en concesión, igual que las centrales hidroeléctricas, porque están apoyadas ¿dónde? En el cauce del río y en los bordes de los ríos, que no pueden ser sujetos a propiedad privada. Entonces, la palabra privatización se utiliza a veces erróneamente. Entonces, estos recursos naturales son de propiedad social. Eso significa que son de propiedad de todos los habitantes de una nación, independientemente de dónde estén localizados. Hay una fuerte presencia de lo que se llama en economía poder de mercado. Es decir, existen monopolios naturales, en particular en el caso eléctrico es un caso evidente, digamos, todo lo que es distribución de electricidad es un monopolio natural, lo que es transporte de electricidad en alta tensión también tiene las características de monopolio natural, la distribución de gas natural es un monopolio natural, el transporte de gas natural puede ser un monopolio natural cuando yo tomo 2 puntos en particular. Es decir, monopolios naturales son aquellos casos, seguramente ustedes lo saben ya, en el cual la mejor opción desde el punto de vista de la eficacia de operación de un sistema es que haya un solo actor, que no haya ningún tipo de competencia. Los ferrocarriles son un monopolio natural, por ejemplo, ¿no es cierto? No tiene sentido construir 2 vías en paralelo, porque en la mayoría los monopolios naturales están vinculados a diferentes aspectos de economía, por decirlo de alguna manera, uno de los cuales es justamente la importancia de los costos fijos o costos hundidos, es decir, cuál es la relevancia que eso tiene sobre el total de los costos totales. Pero en energía se da esta situación y además se da esta segunda situación, una alta concentración. Entonces, cuando yo hablo de una formulación de política energética, fundamentalmente parto de 3 o 4 bloques básicos. Primero, una visión. ¿Qué significa la visión? Ustedes ven que ahora las empresas, por ejemplo, dicen nuestra visión es tal, digamos. La visión es, bueno, ¿qué se espera teóricamente de ese sistema? ¿Cómo va a contribuir ese sistema energético de acuerdo a la política pública de turno? ¿Cómo va a contribuir ese sistema energético a eso que llamamos desarrollo sustentable? Esa es la visión, de alguna manera. Esa visión claramente va a determinar los objetivos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, de acuerdo a esta visión, yo defino cuáles son los objetivos para este sistema. Necesito un diagnóstico. Esta es la componente más importante de una política energética. Entonces, el diagnóstico es el primer aspecto. Un diagnóstico no descriptivo, un diagnóstico explicativo. Esta es la situación y la situación es esta por esto. Es decir, ¿qué es lo que explica la situación existente? Identificación de cuáles son los problemas, priorización de cuáles son los problemas y en función de eso definir los objetivos. De alguna manera, el problema siempre tiene como contracara un objetivo. Un problema identificado que es un tema negativo es puesto en positivo en la definición de los objetivos. Entonces, esta es la secuencia lógica de una definición de política energética donde recalco este aspecto y este aspecto son quizás los más importantes. Cuando hablamos de objetivo es qué es lo que queremos lograr. Cuando hablamos de líneas estratégicas, cómo vamos a lograr esos objetivos. Y cuando hablamos de instrumentos, es cuáles son los instrumentos que se van a utilizar. Estos son 3 elementos básicos a cualquier política energética. Entonces, ¿qué quiero alcanzar? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Y qué instrumentos voy a utilizar?
¿Cuáles son las definiciones que yo necesito para formular una política energética? ¿Cómo me voy a insertar en el mercado internacional? Un país no está aislado, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es mi inserción internacional? ¿Cuáles van a ser las pautas que va a seguir el mercado interno? ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, los sectores que van a ser promovidos? ¿Qué búsqueda de sustentabilidad voy a buscar? Fíjense, en este momento uno de los problemas más graves que sufren muchos países, y América Latina en particular, tengan en cuenta que en América Latina el 80% de la población vive en ciudades. Y en el caso de Argentina ese porcentaje es todavía mayor. Entonces el problema de ciudades sustentables es un desafío importante y la energía tiene mucho que ver.